Bueno, como les había anunciado, esperando que por supuesto saquen la foto oficial, viene el último panel y la última parte de este bloque de salud, que muchos me imagino están esperando, que es el panel La innovación como motor de transformación en salud en Chile para el año 2026 al año 2030. Y es el gran desafío que va a tener el próximo presidente o presidenta de Chile. Uno de los temas más importantes es la salud, además de otros temas que ya sabemos, que es la seguridad, por supuesto, el ámbito económico. Tenemos tantos otros temas que nos importan a los chilenos y las chilenas, pero hoy nos vamos a centrar en la salud. ¿Cuáles son las propuestas de los comandos de los candidatos y candidatas presidenciales? Hoy nos va a acompañar la doctora Janet Vega del comando de Janet Jara, el doctor Aliro Galleguillos del comando de Johannes Kaiser, el doctor Pedro García del comando de Evelyn Matei, el doctor Ricardo Fábrega del comando de Harold May Nichols y también el doctor Rodrigo Valenzuela del comando de José Antonio Cast. Quiero invitarlos a cada uno a pasar al escenario para que hoy día podamos conversar. Le damos un tremendo aplauso a cada uno. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenidos, le damos también el aplauso. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, lo voy a saludar. ¿Cómo les va? Adelante. Rodrigo. Hola, Por Rodrigo. favor. ¿Cómo estás? Muy bien, saludarte. Los invito a sentarse, yo me voy a sentar por acá para que comencemos la presentación. Yo les quiero contar cómo va a ser esta modalidad, que muchos por supuesto están muy expectantes de lo que vayan a compartir. Queridos doctores y doctoras, les voy a confirmar cómo va a ser esta modalidad. Cada uno va a tener 5 minutos por reloj cronometrado para presentar las principales ideas del programa en salud. 5 minutos para que por favor lo podamos cumplir. Ahí está el cronómetro y luego vamos a hacer preguntas que voy a tener yo a cargo de hacer, esta tarea muy importante, específicas para cada uno de ustedes. Por supuesto, desde el ámbito de la digitalización, de la lista de espera, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y totalmente alineado con las propuestas que ustedes tienen en los programas de sus candidatos y candidatas. ¿Ok? Me voy a sentar y vamos a comenzar por el orden también del CERVEL para que vayamos avanzando en esto. Voy a presentar a cada uno de ellos, por supuesto, porque también es importante conocerlos mucho más. Voy a partir con la doctora Janet Vega, que es vocera y coordinadora programática del comando de Janet Jara. La doctora Vega es médica familiar y doctora en salud pública, reconocida por su labor en Chile y también organismos internacionales como es la OMS, ¿cierto? Ha sido subsecretaria de Salud Pública, directora de FONASA, ministra de Desarrollo Social y Familia. Tiene una tremenda experiencia también en equidad y determinantes sociales, con una mirada integral sobre cómo la digitalización debe servir para reducir las brechas, mejorar la cobertura y poner al paciente en el centro de las políticas sanitarias. Le damos un tremendo aplauso. Gracias. Vamos a continuar con las presentaciones primero, después vamos con sus propuestas. El doctor Aliro Galleguillos, el líder de salud del comando de Johannes Kaiser. El doctor Galleguillos es médico cirujano, es gineco-obstetra, además también es especialista en salud pública. Ha ejercido como consultor, docente, investigador en Chile, también en el extranjero. Además ha liderado equipos en clínicas y hospitales. Hoy dirige el programa de salud de Johannes Kaiser, impulsando propuestas innovadoras para enfrentar las listas de espera y modernizar la gestión sanitaria. Le damos un gran aplauso y muy bienvenido, doctor. Viene con barra. Vamos a continuar con la presentación del doctor Pedro García. Él es vocero del área de salud del comando de Evelyn Matei. El doctor García es médico cirujano, también es MBA, fue ministro de salud del gobierno de Ricardo Lagos, donde lideró la implementación del plan Auge.
También ha dirigido instituciones públicas y privadas de la salud, se desempeña como asesor en gestión sanitaria. Su trayectoria lo avala como un referente en las reformas estructurales en nuestro país, aportando también una mirada estratégica de cómo la innovación y la transformación digital pueden fortalecer un sistema más justo y eficiente. Un aplauso para el doctor García. Saludamos también al doctor Ricardo Fábrega. El doctor es vocero del área de salud del comando de Harold McNichol. Él es muy líder en todos los ámbitos también de salud pública, como subsecretario de redes asistenciales y director del Instituto de Salud Pública. Su experiencia en regulación y gestión lo han posicionado también como un experto en estándares, gobernanza de datos, fortalecimiento de la salud pública, y además en este panel busca entregar una visión técnica y muy realista de cómo los desafíos en la implementación de la salud digital en Chile también tienen una mirada de sostenibilidad institucional. Le damos un fuerte aplauso. Y también saludamos al profesor y doctor Rodrigo Valenzuela. El profesor es académico, es director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es nutricionista, es doctor en nutrición y alimentos, ha liderado más de 20 proyectos en el área de la salud, 171 papers publicados y además es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. Él hoy nos va a mostrar cuáles son las propuestas programáticas del candidato José Antonio Kast. Un aplauso muy grande para el doctor Valenzuela. Bueno, como yo les mencionaba, hoy día vamos a tener esta modalidad de 5 minutos que cada uno de los directores de los comandos en salud van a exponer, ¿no?, estas propuestas de sus candidatos y candidatas, y luego vamos a tener este espacio para preguntas dirigidas, personalizadas, para que también puedan contestar relacionadas con, ¿no?, las propuestas, pero siempre mirado desde lo que hoy nos convoca, que es la digitalización y la tecnología. Partimos con la doctora Janet Vegas. Doctora, por favor, tiene sus 5 minutos. ¿Quiere que me pare o acá? ¿Ah? ¿Qué prefiere, acá o Como usted quiera, si quiere adelante, está perfecto. Yo ahí le digo, le quedan 30 segundos. Un aplauso muy grande ahí para animar a los representantes. Bueno, buenas tardes. Bueno ver a tanta gente conocida acá, tantos compañeros de ruta. La verdad es que yo soy bastante optimista. Yo creo que estamos bastante más adelantados que lo que ha salido en muchos de los debates. Y yo creo también de que hay cosas que vamos a lograr antes de irnos en este gobierno. Por ejemplo, me lo pueden cobrar, la interoperabilidad completa entre la atención primaria y todos los hospitales del país. Por ejemplo, respondiéndole a uno de los doctores que estaba acá, vamos a tener conectadas todas las postas rurales del país con banda ancha, y eso va a ser antes de marzo. Entonces yo no me voy a focalizar en estas cosas, sino que voy a mirar hacia el futuro. Y desde el punto de vista del futuro hay cosas que ya están ocurriendo. Por ejemplo, déjeme mostrarle con un ejemplo las 3 prioridades. Supongamos que María, que tiene 67 años y vive en Cochrane, Aysén, 3.000 habitantes, 340 kilómetros de Coyhaique, 5 horas por la carretera austral. Le diagnostican diabetes. Cada control por especialista le cuesta 80.000 pesos entre viaje y alojamiento, casi la mitad de su pensión. Ha tenido 2 hospitalizaciones evitables en los últimos 3 años. Al mismo tiempo, el doctor Muñoz, que es médico general del Cefam de Cochrane, está solo. En una ocasión, María llegó con dolor de pecho, por lo que sospechó un infarto, pero no tenía ninguna forma de consultar rápidamente, tuvo que derivarla a Coyhaique. Resultó que era un reflujo. Esta doble realidad refleja nuestras 3 prioridades digitales integradas. Por cierto, la primera es tener y completar todos los casos de uso de interoperabilidad para que efectivamente no solamente conectemos, no solamente consulta nueva especialidad, sino que contrarreferencia, sino que también referencia interhospital, sino que también referencia de atención primaria quirúrgica, etc. Eso
significa completar lo que ya estamos haciendo, pero creo que tenemos que agregar la interoperabilidad diagnóstica, para que María no tenga que repetirse los mismos exámenes, para que cuando el doctor abra la ficha María haya un sistema de interoperabilidad que le pueda, de inteligencia artificial que le pueda aportar a su análisis de síntomas, historia clínica de medicamentos y pueda sugerir diagnósticos diferenciales. Eso ya está ocurriendo, nos lo mostraron acá, lo podemos hacer en el sector público. Y también para que pueda predecir los patrones de glicemia, etcétera. Todos sabemos, no lo voy a repetir, que en estos momentos la información no viaja, etcétera. Problema resuelto técnicamente y yo creo que estamos en la vía de resolverlo desde el punto de vista de interoperabilidad. Segunda prioridad, telemedicina masiva con sistemas de consultoría médica en tiempo real. Nosotros vamos a dar gran prioridad al hospital digital. Gran prioridad al hospital digital y va a ser el servicio de salud número 30 en nuestro periodo. Eso significa que hay que tener más recursos para el hospital digital, tener mayor capacidad de informes remotos de exámenes tomados, tener mayor posibilidad de consultoría a los médicos rurales desde especialistas, etcétera. Y por lo tanto, eso para el doctor Muñoz significaría que cuando atienda un caso complejo va a poder en minutos tener un cardiólogo en la pantalla que le pueda resolver sus problemas. Esto se llama telementoring. El médico rural aprende del especialista en tiempo real. En 6 meses, el doctor Muñoz probablemente será capaz de resolver el 80% de los casos que antes derivaba. También María podrá usar esto para sus controles bianuales con su especialista en Coyhaique, sin gastar su pensión en viajes. Y por último, por cierto, el rubro de apps inteligentes. Apps inteligentes para mejorar procesos de gestión, apps inteligentes para que el paciente tenga en su celular la ficha clínica, que también es un proyecto que ya empezamos, y asistente virtual, tal como nos mostraron acá. En otras palabras, y por cierto, todos los sistemas de optimización de pabellones, de camas, con sistemas con IA, que ya existen. En otras palabras, implementar lo que tenemos para que efectivamente, integradamente, esté en la red pública. Y mirar hacia el futuro. Apoyar Transforma Salud, asegurar que tengamos una mirada de futuro, porque no basta con esto, somos lo suficientemente inteligentes para transformarnos efectivamente en un polo de innovación mundial. Y eso es lo que nosotros queremos humildemente lograr. Gracias. Un aplauso grande para la doctora Janet Vega. Gracias, doctora, por su presentación. Es el turno ahora del doctor Aliro Galleguillos, del comando de Johannes Kaiser. Un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que quería hablar desde el asiento, pero si Janet prefirió el Estado, preferí conversar con ustedes de la misma forma, cosa que pudiésemos cada uno mirarnos a los ojos. Yo estoy muy feliz de estar con grandes saludistas acá, grandes colegas. No conozco al doctor Valenzuela, pero no me cabe la menor duda que tiene las mismas características. Voy a, en un minuto, para no quitar el tiempo, contarles que nosotros no hemos sido nunca gobierno y queremos ser gobierno. Queremos convertir este cementerio de buenas intenciones que hemos escuchado esta tarde en situaciones reales. No podemos seguir teniendo la mortalidad, la tercera, el 30% de la mortalidad nacional se produce por muerte en pacientes en lista de espera. Eso es lo que nosotros venimos a cambiar y por eso proponemos 15 objetivos estratégicos resumidos en 5 pilares robustos. El primer pilar, que no voy a entrar en detalle, después si quieren discutir me puedo explayar, es gestión total. El segundo pilar, por primera vez ponemos la odontología en el nivel que corresponde, dental total. El tercer pilar relacionado a este summit, que agradecemos mucho la invitación de su directivo, es digital total. El cuarto pilar, acompañamiento al adulto mayor, acompañamiento total y gasto de bolsillo. Y el quinto, acompañamiento con medicina integrativa y complementaria. Y como estamos en Summit Digital, quise referirme al tema de cómo vamos a hacer esta transformación digital. Nuestro programa tiene una esencia, son nuestros valores, por tanto, permanentemente me van a escuchar hablar sobre la libertad y la soberanía individual. Pero antes de decir las prioridades que queremos, tenemos que
hablar sobre 3 puntos. El diagnóstico del conflicto es lo que está ocurriendo, lo que acabo de decir, 35 a 40 mil chilenos falleciendo por listas de espera. La verdad, como punto central, es tremendamente importante. En el programa de Johannes Kaiser, el programa del Partido Nacional Libertario, la modernización digital no es una promesa tecnocrática, sino que es un acto de justicia y restauración de la libertad de los seres humanos. Y finalmente definir que el problema está en el paciente, que lo considera en una estadística. Nosotros queremos devolver al paciente la libertad como ser humano individual. Agradecemos mucho las palabras del subsecretario Bernardo, con quien tengo una linda amistad, pero sin duda nuestro plan de salud, nuestro programa de salud es completamente distinto, con una mirada filosófica diferente. Nosotros creemos que la salud se construye con la libertad de los ciudadanos, la especialización y excelencia de sus profesionales y la innovación de sus empresarios, sin burocracia estatal. Aquí el importante es la persona, cada ciudadano soberano y autónomo para la toma de decisiones. Al final, sin ninguna coerción de parte del Estado, con una transformación digital que se sirva para alcanzar esa soberanía. ¿Cuáles son las prioridades de nuestro programa? El frame de la autonomía, es decir, la soberanía digital y la propiedad del dato, que después, si gusta, me explayo. El frame de la eficiencia, la interoperabilidad nacional y la ficha clínica única. No puede ser, yo trabajo en 3 clínicas, más la universidad, soy médico de diaria atención y todos tienen ficha clínica distinta y estoy en la región metropolitana. Qué bueno lo que contó Bernardo, que don José, creo que habló de Pichufquén, pudo encontrar mediante el mismo sistema al médico que lo atendiera. Bueno, acá no ocurre, usted va a Arica, a Coyhaique y tiene que hacerse los exámenes de nuevo porque no tenemos interoperabilidad. Y finalmente el frame del libre mercado. Basta de la burocracia y de la postura permisológica de poner obstrucciones a las empresas innovadoras. Aquí hay que permitir que todas las empresas innovadoras puedan entregar los servicios. Nosotros lo que estamos proponiendo como programa es terminar con este paradigma de un sistema de salud que se basa en la reacción y el síntoma y cambiarnos a un sistema de salud filosóficamente distinto, donde la libertad, el uso de inteligencia artificial, el uso de realidad virtual, el uso de telemedicina nos permita a los chilenos poder tener las 5 bondades de la medicina personalizada, predictiva y preventiva, las famosas 5P. Esto va a permitir que las personas puedan captar realmente cuál es el acceso, cuál es la oportunidad y la calidad de atención. Situación que por lo demás está implícita en la reforma GES o AUGE. Sin embargo, el país al día de hoy no lo ha cumplido. Por eso tenemos las brechas que existen y estamos para cambiarlas. Hagamos de la enfermedad una oportunidad y devolvamos la salud a los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aliro Galleguillos, por su presentación. Vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Pedro García, vocero del área de salud del comando de Evelyn Matei. Le damos un fuerte aplauso. Yo, para organizarnos como estaba previsto, voy a hablar desde aquí nomás y que después podamos mantenernos en esta posición. Como cada uno se sienta más cómodo. Sí, yo me siento cómodo acá. Primero quiero felicitar muy sinceramente a País Digital en sus 25 años por esta iniciativa y de este proceso de alfabetización digital y de evangelización sobre la importancia de la digitalización en un país fantástico como es Chile, que tiene RUT y que en salud es algo fantástico para todo lo que diga relación con trazabilidad y que muchas veces nos olvidamos. Segundo, estoy admirado, uno lo percibe, lo sabe, porque conversa con muchos de los aquí presentes y muchos de los que ya se fueron, de que aquí en Chile hay una capacidad instalada tremenda. Una competencia tecnológica, competencia intelectual fantástica. Y en ese escenario fue asombroso escuchar la presentación de la señora Erika Pirmert de Estonia, porque mostró una lámina que es increíble, una lámina donde están todos los temas que ella en Estonia dijeron, los agrupamos, parecido a lo que después me voy a referir a lo que dijiste tú, Jean-Jacques. Los agruparon y dieron una política estratégica de desarrollo conjunto, diálogo, armonía, respeto,
y dijeron vamos a hacer esto, y lo hicieron. Chile tiene todos los componentes de esta receta, de este conjunto de cosas para armar un buen desarrollo. Hagámoslo. Eso se requiere algo que sí, en las láminas de Jean-Jacques, cuando tú ponías las definiciones, sí requiere voluntad política, real voluntad política y voluntad gerencial. Lo que yo voy a mencionar es válido tanto para el mundo público como para el mundo privado, porque esta candidatura cree que Chile lo construyen los públicos y los privados, el Estado y los privados. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto. Ese fue el espíritu, por ejemplo, del GES, donde me tocó trabajar desde una óptica en conjunto con Evelyn Matei, que estaba en otra posición, y llegamos a acuerdos con mucha otra gente, muchos otros parlamentarios, y se aprobaron leyes como el GES, la Autoridad Sanitaria y otras que han sido beneficiosas para las personas. Y lo que se busca es trabajar para las personas. Y en ese escenario, y yendo exclusivamente a los temas de salud digital, que es lo que nos convoca, yo quiero decir, la interoperabilidad es esencial, pero es esencial con voluntad política. Hace 18 meses se publicó eso y estamos a días, a un mes de que tenga que estar operativo y todavía no tenemos ni siquiera reglamento. Y los reglamentos son importantes, porque si alguien después dice, ¿y por qué hicieron esto con mi cosa? Y no hay un reglamento por medio, los que están haciendo esto, como por ejemplo lo está haciendo el SENS y Evelyn, ¿cómo se llama? La May Chomalí, y con apoyo del Ministerio, me parece muy bien. Ese trabajo extraordinario, me tocó verlo, y que es un trabajo que hay que continuar, y hago acto de fe que ese trabajo debe ser continuado, se podría haber frustrado si no hay reglamento. Y estamos a días y no hay reglamento. Entonces, ¿de qué voluntad política me habla el subsecretario? Pues, o sea, la verdad es que aquí hay faltas graves en eso. La interoperabilidad va a permitir evitar muchas prestaciones que hoy día se replican. Va a permitir hacer esto, lo que reclamaba el doctor Galleguillo y muchos otros, de que el paciente sea dueño de su historial y que pueda usarlo en cualquier parte y que todo se verse idealmente en algún minuto en una ficha que es propiedad del paciente y que pueda transitar con ella por todo Chile y en distintos organismos, en distintas instituciones. Luego hay que fortalecer el hospital digital. El hospital digital es una herramienta para facilitar la interconexión. Detrás de eso hay muchas operaciones tecnológicas que se pueden desarrollar, mucho espacio para la innovación, para los startups y otras cosas. No voy a entrar en detalle porque es mucho lo que se puede decir. Y después, fortalecer, pasar de un DEIS a una oficina de inteligencia sanitaria, donde hayan KPIs y donde se pueda hacer benchmark y se pueda ver efectivamente quiénes están haciendo bien el trabajo y quiénes lo están haciendo mal. Cuando escucha uno el hospital de Talcahuano o escucha otros hospitales, uno sabe que hay gente que está haciendo bien las cosas. Cuando escuchamos lo que está haciendo Red Salud u otro, la H, se están haciendo bien las cosas. Hay que aprender de ellos, hay que hacer benchmark, hay que hacer educación y hay que también llamarle la atención y severamente a algunos que no están trabajando como corresponden o que incluso toman licencias médicas para irse fuera del país. Y donde tardíamente nadie los controla. Si no hubiese sido por Dorothy Pérez, todavía estarían paseando, ¿me entiendo, no? Gravísimo. Y finalmente, hay que generar todas las condiciones para que esta cosa digital se pueda llevar a la práctica. La constitución hoy día de los hospitales, de los centros de salud, tiene que ser, incluso la arquitectura tiene que ser distinta, las redes. Cuando yo estaba en el ministerio había que tener cable, hoy día todo es en la nube, todo se hace de otra forma. Hay que ir avanzando con velocidad para que esto sea útil y podamos funcionar. Eso por lo pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro García, vocero del área de salud de la candidata Evelyn Matei, por su presentación. Es el turno ahora del doctor Ricardo Diego Fábrega, que es el vocero del área de salud del comando de Harold Mine Nichols. Doctor, usted va a ir al podio adelante, por favor. Yo prefiero sentado por la pierna. Recuerda mi pierna Siempre mala. prefiero seguir a la Janet que a Pedro en este caso. La mala. No. Sí. Bien. ¿Qué pasó? Mis lentes de arriba, sí. Pero no sé si los necesito. Sí, mejor. Bien, oye, bueno, un verdadero gusto estar acá. Muy contento de que esté esta cumbre. Chile es maravilloso, ¿no? Toda la gente aquí, lo que vimos hoy, tan distinto cuando vemos la prensa, ¿no? ¿Vieron lo que vimos hoy aquí? Eso es el Chile que de verdad, el que queremos vivir. No el Chile de esa política peleada, esa política donde todos son adversarios difíciles, duros. Yo no vengo aquí a dar examen sobre lo que sé o no sé de tecnología de salud. O sea, harto
creo saber harto, pero ustedes saben más que yo. Yo vengo a compartir un proyecto político, ¿ya? Un proyecto político que necesita el talento de ustedes para hacerse realidad. Nosotros debemos combatir la polarización de este país con valentía, como la combate Harold al salir a la cancha y dejar de ser comentarista desde el podio. Queremos que se haga realidad una convicción profunda que tenemos, y es que la salud debe ser humanizada. Ese es el título de nuestro programa. Cuando ustedes lo pueden revisar en el CERVEL, lo dice bastante claro. No voy a hacer un resumen del programa. Pero lo que sí es claro es que Chile está golpeado por largas esperas, por gastos de bolsillo, por desconfianza en los sistemas, mucha desconfianza entre nosotros. Y la tecnología tiene sentido cuando ayuda a reconstruir la confianza entre las personas y el sistema de salud, cuando nos ayuda a reconstruir el alma de Chile. Queremos un sistema donde la gente no se sienta sola. Queremos un sistema donde al enfermar no viva un laberinto burocrático, sino un camino acompañado, con información clara, con apoyo emocional, con certezas. Queremos también que las personas aprendan a cuidarse unas con otras. No creemos que la gente se cuide sola. No creemos en esas personas libres que se cuidan solas y que eligen solas. No es así. ¿Nos cuidamos los chilenos entre todos o nos vamos a salir adelante? A eso llamamos cuidadanía. Una ciudadanía que se organiza en torno al cuidado mutuo. La humanización de la salud también significa cuidar a quienes nos cuidan. Nuestros equipos de salud trabajan bajo presión, muchas veces agotados, expuestos a agresiones verbales o incluso físicas. Necesitamos políticas que protejan su salud mental, que controlen la violencia en los centros de salud, que aseguren espacios de cuidado y acompañamiento para los funcionarios. Un equipo de salud bien cuidado transmite confianza y humanidad a la comunidad. Nosotros creemos que en todo esto puede ayudar la tecnología, con sistemas que entreguen información clara y comprensible, con canales de comunicación. No se trata solo de curar enfermedades. Queremos acompañar trayectorias saludables durante toda la vida, en la infancia, en la adultez, en la vejez. ¿Y cómo se logra eso en un país con recursos limitados, sometidos a las restricciones que tenemos? Usando los datos, usando la tecnología, usando bien el conocimiento que tenemos. Si el conocimiento está allí, bueno, Janet lo dijo claramente, hemos avanzado mucho, mucho más de lo que muchos creen, porque todavía estamos en la cañería, ¿no? Como cuando están construyendo las bases del edificio y todavía no empieza a salir. Pero viene, está allí, ustedes lo saben, lo están haciendo. Allá afuera todavía no se ve, ¿ok? Pero yo sé que está ahí. Hemos visto ejemplos acá. Y hay muchos ejemplos, yo no voy a dar más ejemplos porque aquí se dieron varios, el ejemplo de la señora en el sur, etcétera, etcétera. Todos esos ejemplos existen, son reales, se han probado ya en municipios, en universidades, en servicios de salud o en otros países vecinos, incluso con menos recursos que lo que tenemos nosotros, y funcionan. Lo que falta aquí es la decisión política para pasar al siguiente paso: hacer buena gestión, escalar las buenas iniciativas. Y eso estamos en un momento maduro para hacerlo. Y aquí es donde ustedes son clave, fundamentales. Yo quiero que no se engolosinen con gadgets de moda y juguetitos. Quiero que nos ayuden en la tarea y piensen en la tecnología para esto, para humanizar la atención en todos los rincones de Chile. Unirse al propósito de que la salud en Chile vuelva a ser cercana y confiable. Con perdón, Jean-Jacques, nada de 5P. Déjense de cuestiones. Salud humanizada. Hablemos en sencillito. Alma ata. Recuperar las redes asistenciales, más atención primaria, crear soluciones simples, costo efectivas, replicables en todas las comunas y vecindarios. Estamos abiertos a recoger todas las ideas, a integrarlas, a convertirlas en políticas públicas. Hemos costeado algunas, las tenemos en el programa, pero sabemos que esto está en permanente evolución. Y por tanto, si aquí salen más ideas hoy, para adentro, que eso es lo que importa. Este programa no es cerrado, es una convocatoria a co-crear. Gobernar es cuidar. Y cuidar con corazón y coraje requiere el compromiso de todos, profesionales y trabajadores de la salud, comunidades y también de ustedes que son los innovadores digitales. Estamos seguros que podemos construir algo más profundo, un sistema de salud que acompañe a las personas durante toda su vida a vivir saludablemente, que las trate con dignidad, que cuide a los equipos de salud, que prevenga la violencia en los centros y comunidades, que acompañe en los duelos y malas noticias, que usa la tecnología para multiplicar humanidad, no para reemplazarla. Ese es el Chile que todos queremos, yo sé que es así, y sabemos que lo podemos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Fábrega, del comando de Harold Mine Nichols.
Y finalmente le vamos a dar la palabra para que también comente la propuesta del Comando en Salud del candidato José Antonio Cast. Al doctor Rodrigo Valenzuela le damos un fuerte aplauso. No te van a invitar al próximo. Por las 5 Yo prefiero sentado. Como quiera. Me siento más cómodo por un problema en una Está pierna. perfecto. Bueno, primero agradecer a País Digital por la invitación. Y yo me siento muy honrado de poder representar la candidatura de José Antonio Cast el día de hoy. Y represento un número no menor de profesionales de la salud que están trabajando en una propuesta clara y seria para Chile. Yo trabajé en el sistema público de salud hace muchos años y he dedicado mi vida a la Universidad de Chile. Viví un tiempo largo fuera de Chile y conocí un sistema de salud muy distinto al de Chile como el de Canadá. Estatal, pero con una disciplina que ojalá los latinos la tuviéramos. Yo coincido con los panelistas cuando decimos que Chile es un país maravilloso, con gente maravillosa y que por Dios que vale la pena nacer y vivir en Chile. Pero yo estaba fuera de mi país cuando comenzó la violencia octubrista. Y yo estaba fuera de mi país durante la pandemia. Y sentía que qué pasaba en Chile, qué pasó con el país en el que yo me formé, en el que yo crecí, qué pasó con mis amigos, qué pasó con mis compañeros de universidad, etc. Y regreso a Chile el año 2021 y veo un país donde estaba la desconfianza, pero eso comenzó a pasar. Y nuestro país, yo quiero destacar, que hizo un manejo excepcional de la pandemia. Somos un país lejano, pero logramos aunar los esfuerzos donde demostramos una tradición sanitaria impresionante en formación de recursos humanos, en capacidades de investigación, en seriedad en el trabajo. Los datos de Chile de la pandemia son creíbles. Nadie nos puede poner en duda lo que Chile hizo. Sin embargo, hubo personas que no se comportaron a la altura de las circunstancias frente a esa situación. Y eso es lo que, a través de la candidatura de José Antonio Cast, nosotros queremos recuperar. Debemos volver a tener la encuesta nacional de salud. Chile se ha caracterizado por muchos años por tener datos creíbles, por tener data, porque esos datos nos permiten avanzar en salud. Llevamos años postergando una encuesta nacional de consumo de alimentos. Nos vamos a transformar en el país más obeso del mundo. Cuando yo comencé mi trabajo en investigación, estudiábamos la esteatosis hepática en adultos. Hoy la estudiamos en niños. Con toda la tecnología disponible, con todos los recursos que nuestro país tiene, algo debemos hacer. Y yo soy un convencido que aunando los esfuerzos de todos y cada uno de los actores en salud que tiene nuestro país, sector público, sector privado, toda nuestra característica geográfica que lo hace un país tan complejo, nosotros vamos a salir de la crisis sanitaria que hoy día enfrentamos. Tenemos un serio problema de listas de espera. Tenemos un problema muy complejo que se llama envejecimiento no saludable de la población. Tenemos la dieta de peor calidad de América Latina. Esos son los datos que tenemos. Comemos mucho hidrato de carbono, mucha grasa, mucha energía, pero el resto de los nutrientes no están. Una población con un altísimo consumo de alcohol y drogas. Debemos recuperar el lenguaje clásico de la salud. Promoción de la salud, prevención de la salud. La salud mental, que hoy día es un problema muy complejo en nuestro país, va de la mano con la seguridad. Nuestra población no quiere salir de sus casas porque tiene miedo. Hay zonas donde la delincuencia simplemente ha penetrado sin control. Creo que nuestro país va a salir adelante y me alegro mucho de las palabras que he escuchado acá. He visto amigos, gente que no veía hace mucho rato, pero nuestras prioridades se centran en listas de espera, atención primaria de salud,
salud mental, envejecimiento de la población y la integración en personas con discapacidad, condiciones de neurodivergencia. ¿Tenemos los recursos humanos suficientes? Frente a la discusión que se ha estado dando los últimos días, sabemos que la situación financiera del sistema de salud en su totalidad va a estar muy complicada. Por respeto al tiempo, muchas gracias. Un aplauso para el doctor Rodrigo Valenzuela, integrante del Comando de Salud del candidato José Antonio Kast. Les agradecemos por sus presentaciones muy claras, muy interesantes y por supuesto acá las personas que están presentes físicamente y también por streaming podrán validar su voto en las próximas elecciones en noviembre. Vamos a ir con preguntas, pero que las tengo yo estipuladas. Por honor al tiempo, lamentablemente no hay espacio para preguntas del público. Lo lamento, sé que a muchos quizás les gustaría preguntar. Y vamos a hacer una para cada uno. Ojalá alcancemos 2. Solo les pido que no se extiendan tanto para que podamos tener tiempo para todos. Y quiero comenzar con usted, doctora Vega. El programa de la candidata Jara propone plazos explícitos para listas de espera. 90 días para alto riesgo, 6 meses para exámenes, 12 para cirugía. ¿Qué innovaciones en gestión y qué alianzas con otros actores van a permitir cumplir estas metas en este sistema que tiene recursos limitados? Muchas gracias. Bueno, primero, las listas de espera son un síntoma. Las listas de espera no son una causa y por lo tanto son un síntoma de un sistema que no está funcionando bien. Ahora uno puede decir que el sistema no está funcionando bien porque el último gobierno, el anterior, etcétera. El sistema no está diseñado para lo que tenemos en este momento. Nosotros tenemos un sistema que responde a una estructura materno-infantil que ha permitido tener los indicadores materno-infantil que tenemos. Pero lo que necesitamos ahora es pensar el sistema del futuro. Y el sistema del futuro es totalmente distinto. El sistema del futuro es con la atención primer nivel en la casa. El sistema del futuro es que yo estoy haciendo mi salud y muy poco voy a los establecimientos de salud porque ocupo la tecnología. El sistema del futuro es efectivamente que tengamos una ficha con un conjunto mínimo de datos que circule de modo tal de que efectivamente no dupliquemos, tripliquemos, etcétera, los exámenes. El sistema del futuro también tiene otro tipo de recursos humanos en que ya no somos los médicos los doctores, sino que el sistema completo funciona de otra manera. Entonces, cuando usted me pregunta cómo lo vamos a hacer, yo le podría dar todas las medidas que tenemos. Vamos a fortalecer pabellones, vamos efectivamente a integrar tecnología aquí y acá, vamos a poner tecnología en atención primaria, vamos a asegurar de que los exámenes se hagan por otros profesionales, vamos a asegurar que la atención primaria sea resolutiva porque es la que está generando la lista de espera, vamos a generar convenios públicos y privados utilizando reglas públicas y probablemente fortaleciendo eso. Le puedo dar una lista de 50 medidas, pero el punto no es ese. El punto es que si no rediseñamos nuestro sistema, y eso no va a ser en los próximos 4 años, vamos a en 4 años más estar discutiendo lo mismo. Entonces hay dos prioridades. Hay prioridades de corto plazo, resolver la lista de espera, que no es una cosa tan tremenda. Lo que pasa es que hemos sido bastante ineficientes. Y otra cosa es rediseñar el sistema del futuro para hacernos cargo primero de la salud y no de la enfermedad, segundo de una población envejecida y además con que la persona se haga cargo de su salud, que no seamos nosotros los que le estemos diciendo. Entonces eso es lo que yo podría contestar. Gracias, doctora Vega. Doctor Galleguillos, ¿qué innovaciones tecnológicas van a introducir para reducir trámites en tratamientos de alto costo sin debilitar la fiscalización sanitaria? ¿Me la puedes repetir? No te la escuché bien. Sí, ¿qué innovaciones tecnológicas van a introducir para reducir trámites en tratamientos de alto costo sin debilitar la fiscalización sanitaria? Y de alguna forma también ahí, ¿qué rol tendrían los seguros privados y las ISAPRES? Ya. Mira, nosotros, la verdad, yo escucho a los colegas y sin duda necesito decirte esto, tenemos un diagnóstico muy distinto. Nosotros, yo tengo mucho respeto, como lo dije en la primera intervención, pero creo que Chile ya no puede esperar. O sea, esto, Janet, de decir que las listas de espera existen, pero no es tan importante, a mí me genera una situación muy complicada porque mueren 35 o 40 mil chilenos
y el sistema público está capturado ideológicamente. Hoy día nos encontramos con los servicios de salud, todos a cargo de directores capturados ideológicamente pertenecientes a un partido político y que obedece a sus lineamientos. Nosotros, en relación a su pregunta, nosotros vamos en la línea digital, en la ley de soberanía, vamos a imponer la ley de soberanía digital en la cual el paciente va a ser dueño de sus datos y de esa manera, con las leyes actuales, la ley Ricardo-Soto, las mismas 87 patologías GES que contemplan las canastas respectivas, nosotros vamos a abordar estas patologías de alto costo, pero las vamos a abordar con decisión, con oportunidad y vamos a tener un cuadro de mando integral que va a ir viendo la eficiencia de nuestro trabajo. No nos vamos a quedar dormidos en esto. Aquí lo que ocurre habitualmente en salud, yo he sido director de varios hospitales públicos y varias clínicas privadas, es de que en el sector público nadie controla y evalúa. Se inicia algo, pero nadie ve si es que esto resultó y dio la solución integral de salud. Nuestro programa de salud plantea soluciones integrales, que el paciente con esta enfermedad de alto costo, como la fibrosis quística y otras más, pueda insertarse, no en el caso de la fibrosis quística, sino en otras enfermedades, finalmente en la sociedad. Patologías de cadera, por ejemplo, que el paciente no solamente el checklist diga fue operado de cadera, sino que fue rehabilitado y vuelto a la sociedad, a una familia, a realizar su vida tal cual como antes que se enfermara. Gracias, doctor Galleguillos. Doctor García, el programa, propone una... Espérate un poco que la claque... ahora sí, para escucharla, porque no Sí, te si quieren escuché. aplaudir, aplaudan. Lo que pasa es que la idea Sí, pero es no que- te escuchaba a ti. Sí, no, ahora sí. Sí, su programa propone una ficha médica en línea y también gestión de interconsultas en seguimiento. ¿Qué tan preparada está hoy la red pública para interoperar estos datos sensibles y también entendiendo cómo se va a asegurar la ciberseguridad de estos datos en colaboración digital? Entendiendo que el próximo año entra en vigencia la ley de protección de datos personales y tenemos esta ley marco de ciberseguridad, pero los datos sensibles que son tan importantes para los pacientes, sobre todo cuando hay un ciberataque. A ver, yo tengo que confesar, no soy un experto en ciberseguridad ni en esas materias, pero lo que sí sé es de que hoy día prácticamente el 100% de la atención primaria está con sistemas de registro de datos, de digitalización importante y un número muy importante de hospitales también, pese a que la penetración en los hospitales todavía falta mucho. Pero por eso digo que cuando uno dice, vamos a fomentar la interoperabilidad para que efectivamente se conecte, se va a armar una oficina de inteligencia sanitaria donde todos los datos se vayan registrando de acuerdo a ciertos KPI, rápidamente tú vas a decir, ¿por qué el servicio de salud 1 fluyen los datos perfectamente para la población asignada que tiene? En cambio, en el servicio de salud 4, que es muy parecido, que tiene iguales condiciones, tienen la mitad de las atenciones o los datos no fluyen, como decía algo. Y ahí aparece lo que decía Jorge de la empresa Cero. Jorge Pérez. Jorge Pérez. Interoperabilidad con propósito. Hay que darle sentido a todo esto. Los datos se tienen que traducir en información para la toma de decisiones y con esas decisiones ir evaluando y decir, ¿sabe qué? Señor director de tal hospital y señor jefe del servicio clínico de cirugía de tal hospital, usted tiene que resolver un problema porque usted está operando con el mismo número de cirujanos la mitad que este otro grupo de cirujanos. Y rápidamente yo te puedo asegurar de que eso va a ocurrir. Hay que fomentar también modelos de pago por resultados que también obligan de alguna manera a que todos los equipos interactúen colaborativamente en pro del paciente, como decía, patient-centric, toda la atención en resolver los problemas de los pacientes. Y cuando tú empiezas a generar esos incentivos, las cosas debieran fluir mucho más rápido. Yo te puedo decir de que el año 2005 nos tocó sacar el libro azul, varios de ustedes son, veo mucha gente muy joven, pero por favor busquen el libro azul, Didier de Saint-Pierre, hecho al final durante el gobierno del presidente Lagos. En esa época, 2005, se hablaba de interoperabilidad, se hablaba de los registros vía SNOMED, se hablaba de HL7, se hablaba de todas esas cosas. Se decía,
No importa que haya muchas empresas, ojalá haya muchas empresas, pero que todas viertan de alguna misma forma la información para que pueda ser auditada, pueda ser registrada y pueda ser seguida y que haya trazabilidad. Esas cosas se pueden hacer, se van a hacer porque hay una urgencia. Hoy día decía alguien, mira, que llevaba no sé cuántos años tratando de meter una ficha clínica en una red. El otro día, no sé si ustedes vieron, un puente sobre 600 metros de altura en China, se demoraron 3 años. Aquí en Chile no me explican cómo todavía llevamos, no sé si son 20 años el puente de Ancud y hay 4 palos parados. Tenemos que ponerle velocidad. Si Chile tiene todas las condiciones para hacer las cosas, la celeridad, el apuro, es parte de las obligaciones políticas de cualquier gobierno. A mí me tocó estar en un gobierno que teníamos celeridad y nos trotean. Y les puedo asegurar que Evelyn Matei tiene sensación de urgencia en resolver las cosas que deben resolverse en el Chile de hoy para enfrentar el futuro en el mundo en que nos estamos enfrentando, donde hay gente que está corriendo y nosotros estamos aquí medio lenteja teniendo todas las condiciones para hacerlo. Decía hoy día la de Enel, doctor. toda la electricidad del mundo y no tenemos los data centers. Problemas para que la gente abra data center en Chile. Tienen de data center y que vendamos servicios de data center para el mundo. ¿Cómo va a ser posible que haya gente que impida que haya un data center en Chile? Doctor García, gracias por su respuesta. Perdónenme que me No, acaloro aquí, pero... ¿ah? Está bien, hay mucho por comentar, hay mucho por compartir. Lamentablemente tenemos poco tiempo, si no podríamos estar acá profundizando en todas las propuestas que son tan interesantes de cada uno de ustedes. Doctor Fábrega, en su programa ustedes hablan sobre la salud humanizada, que de hecho lo mencionaba en la propuesta, que busca este trato digno y cercano. ¿Qué innovaciones organizacionales va a introducir en los hospitales y también en los consultorios para que este principio se refleje en la experiencia del paciente, ¿no? Hablando desde la innovación, la digitalización? Muchas gracias. Oye, en primer lugar, ustedes no saben, pero yo fui jefe de campaña de Pedro una vez. Y la verdad es que muy entretenido. Qué pena que estés con Matei. Pero ¿sabes qué? Cuando Harold gane, te vamos a invitar y yo sé que tú vas a llegar porque eres un tipo hábil. Y tú también, Janet. Yo creo que son gente... estos dos los conozco menos, pero a ustedes dos los conozco bien, les tengo fe. Muchas Así gracias. que, porque la gracia del comando Harold, no sé, no mucho, la verdad. En el comando Harold, la gracia que tenemos es que ha llegado gente desde RN hasta el Frente Amplio, cansados de la pelea. Esa es la verdad. Por eso llegamos al comando. Y la verdad es que estamos trabajando bien y Harold nos pone en vereda y nos habla fuerte cuando nos ponemos con lecera. Y escucharlo aquí, yo siento que hay mucho donde llegar a acuerdos, mucho donde avanzar juntos y entonces me alegro de estar acá. Volviendo a la pregunta, mira, sí, efectivamente hablamos de salud humanizada y efectivamente hay un tema que yo creo que además estamos de acuerdo porque esto es un tema que ya salió en un documento de la Católica con muchas universidades, que es el tema de que cuando las personas esperan, no importa la lista de espera, no es que no importan las personas, no importa la lista, importan las personas esperando. E importa el tiempo de espera, e importa el acompañamiento durante la espera. ¿Ok? Es decir, no es lo mismo si yo te digo que hay 200 personas esperando, pero operamos 200 al día, y por lo tanto la espera dura un día, aquí hay 200 personas esperando, pero operamos una a la semana, y estamos esperando 200 semanas. O sea, no importa la largo de la lista, sino el tiempo y el acompañamiento. No es lo mismo si estamos 200, y yo sé que me toca en 3 meses y veo cómo se va moviendo la lista, y alguien me está acompañando en el proceso, y me está llamando y me está diciendo, usando tecnología, cómo están sus parámetros. Recuerde tener los exámenes al día para cuando toque. Cuando hay una persona que hace el acompañamiento del proceso, que sin tecnología es imposible, ¿eh? Con tecnología se tiene que hacer, existen los modelos, hay un documento maravilloso para todos los que no lo conocen, que sacaron varias universidades juntos, que habla sobre cómo invertir la lista de espera, el tema de la trayectoria del paciente. Tiene el error que no parte con la atención primaria, o sea, parte cuando se genera el gatillante de necesidad de consulta especialista. Pero nosotros sí tenemos la otra parte, digamos, tenemos la parte de acompañamiento en la vida saludable, ¿ya? Porque esa es la clave, esa es la vida general. Entonces, efectivamente, ahí ya existen las propuestas, se han probado, existen los mecanismos, existen algunas aplicaciones que nos sirven, pero tenemos mucho que mejorar en eso y ahí para eso necesitamos la creatividad de la gente que está en tecnología. Muchas gracias, doctor Fábrega. Doctor Valenzuela, en el programa ustedes mencionan modernizar la gestión digital,
¿no? También como el control de las licencias y el sistema de seguimiento de estas. ¿Cómo va a usar la interoperabilidad y también la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia del sistema al tiempo que se fiscalizan las malas prácticas como el abuso de licencias médicas, que ha sido el gran tema este año, entre otros más, por supuesto, de salud? Sí, brevemente, yo me alegro que Pedro García esté con Evelyn Matei, me alegro que Janet Vega esté con la candidata Jara y me alegro que cada uno de nosotros esté con un candidato, porque en Chile todos tenemos cabida, todos tenemos la posibilidad de pensar distinto, pero somos un país lejano, no somos muchos, a veces nos creemos lo que no somos, pero si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, como dijo Churchill, hay que cambiar, porque si no se caen los fanatismos. Yo me alegro mucho que cada uno de nosotros esté representando una candidatura, porque cada candidatura es legítima y tiene el derecho de estar acá presente. Quisiera hacer esa aclaración. La situación de las licencias médicas es muy compleja porque pone en jaque la credibilidad de la labor médica. Es decir, hay un cuestionamiento ético brutal respecto a la formación de nuestros profesionales y respecto a cómo están trabajando. Y eso a las universidades nos pega fuerte porque es un cuestionamiento enorme. Gracias a la señora Dorothy Pérez, que para muchos es Santa Dorothy, porque por Dios que está ayudándonos a recuperar el Estado con el sentido de servicio que es. El Estado está para servir, el sentido de servicio público. Y quienes trabajamos en el Estado estamos para servir a nuestros compatriotas y no para servirnos de nuestros compatriotas. Y en ese contexto existe una plataforma, yo no soy experto en informática, así que les pido por favor que me disculpen si no la pronuncio bien, HL7FH1R, o la interoperabilidad del sistema. Necesitamos que los datos conversen, necesitamos hacer seguimiento de los datos que tenemos en el sistema de salud para que alguien se haga responsable, porque si nadie es responsable, el problema de las licencias médicas va a continuar. El Estado tiene un estatuto administrativo que es muy claro. La pregunta es, ¿quién se preocupa que el estatuto se cumpla? Y frente a eso, nosotros planteamos directamente integrar a través de una plataforma digital. Me llamó mucho la atención cuando alguien comentó que el sistema de Internet de la red pública hay que modernizarlo para poder tener la capacidad de diagnóstico, seguimiento y ver qué es lo que está pasando con esa licencia médica, porque si no se transforma en un saqueo a los seguros de salud. Esta situación en otros países tiene una sanción que es muy grave, que es muy alta. En nuestro país yo creo que también es un tema que vamos a tener que conversar, pero la unificación o un sistema de plataforma que nos permita hacer seguimiento para que alguien se haga responsable, porque quienes han hecho un negocio con las licencias médicas, sabemos de lo que ha pasado en el sector público en el último tiempo, pero ¿qué pasó hacia atrás? ¿Por qué el país cayó en esto? Insisto, hay un dilema ético muy grande y hoy día tenemos la tecnología y la gente suficiente para sanear el sistema de licencias médicas en Chile. Gracias, doctor Valenzuela. Vamos a ir con una última pregunta para cada uno en honor al tiempo, porque ya tenemos que ir cerrando este summit, que ha estado muy interesante esta conversación. Por supuesto que queremos saber mucho más de los programas, pero la invitación es también a leer los programas, que las personas cuando vayan a votar, voten informadas y lean los temas que les interesan y quizás los que no les interesan tanto, pero la salud es totalmente relevante. Como yo decía, hemos sido pacientes, somos pacientes, vamos a ser pacientes alguna vez en la vida y si no, también nuestros familiares, nuestros amigos, etc. Doctora Vega, el programa de la candidata Jara promete 10 centros ambulatorios de cáncer y más equipamiento para el CEFAM, ¿no? ¿Cómo se van a financiar estas infraestructuras y sobre todo cómo van a traer a especialistas a regiones para esta inversión que no quede subutilizada y también entendiendo la implementación de la tecnología, más allá de la telemedicina, y cómo podemos también integrar y hacer realidad esta propuesta? Bueno, ustedes saben que hay una ley de cáncer aprobada que, entre otras cosas, efectivamente promete que se van a construir estos centros. Ahora, los centros de cáncer significa básicamente generar
la posibilidad de tener tecnología. A nosotros, por ejemplo, nos faltan resonadores, a nosotros, por ejemplo, nos faltan CATs, a nosotros, por ejemplo, nos faltan máquinas de quimioterapia, a nosotros, por ejemplo, nos falta radioterapia avanzada, y eso es fundamentalmente dispositivos médicos. El espacio finalmente no es lo que marca, sino que lo que marca es la probabilidad de poder hacer los exámenes, que es donde está el gran cuello de botella. Con respecto a los recursos humanos, tienes razón, Andrea. Nosotros tenemos un problema bien importante de recursos humanos y de formación, sobre todo de oncólogos. Fíjense ustedes que alrededor del 20% de las becas que se ocupan, que se entregan, no se ocupan. Y en los oncólogos ese porcentaje es el doble. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, porque efectivamente la posibilidad de tener especialistas es una posibilidad que no depende de nosotros. Sí hay cosas que se pueden hacer, uno puede tener mucho más convenios con universidades, etcétera. Pero sin duda que el tema de formar no solo médicos, sino que enfermeras especializadas, tecnólogos médicos que puedan hacer los exámenes, etcétera. Y de nuevo, si yo hago un examen, si yo hago una ecografía y soy matrona, el informe puede perfectamente hacer el hospital digital como ya lo hace. Y también es cierto en otras partes. El decir 10 centros de cáncer significa marcar la prioridad. ¿Con qué dinero? Con el mismo dinero que tenemos. Ustedes saben cuál es el presupuesto para inversiones, 500.000 millones años. 500.000 millones años con una cartera que es imposible de cumplir. Entonces nosotros estamos diciendo, ok, vamos a completar los hospitales que ya están previstos, pero tenemos que revisar el modelo. Porque no podemos seguir construyendo elefantes blancos que no tienen puesta en marcha y que están ocupados un cuarto y que se demoran 3 años puesta al día y que además se demoran 15 años en construir y cuando están construidos ya no sirven. Tenemos que cambiar la manera en que miramos las inversiones, tenemos que movernos mucho más a centros comunitarios, porque en realidad, de nuevo, el modelo de salud del futuro está asociado a cuidado y está asociado al lugar donde las personas viven. Y la especialidad pasa a ser mucho más compleja y para esa especialidad mucho más compleja no se requieren elefantes blancos. Otra vez tenemos que rediseñar el modelo. La plata está, tenemos 2,5 billones para el periodo, además de lo que tenemos calculado nosotros, alrededor de 3 billones para llegar del 16 al 19% del gasto. Y además de eso, si racionalizamos la manera en que utilizamos los recursos, lo podemos hacer asumiendo que salud debería ir creciendo al doble del crecimiento esperado, es decir, alrededor de 5% anual. Gracias, doctora Vega. Aplaudan, sí. No le he dado mucho espacio para aplaudir, pero... Doctor Galleguillos, volvemos a la lista de espera, porque además es un tema que ha traspasado de gobierno a gobierno y todavía está esta gran problemática. El programa del candidato Kaiser habla de la atención oportuna, de calidad y con calidez, ¿no? ¿Qué metas concretas se van a poner las listas de espera y cómo financiarlas? Perfecto, muy buena pregunta, Andrea, y muchas gracias porque nosotros expusimos nuestro programa hace 9 meses y dentro de la meta inmediata planteamos reducción de las listas de espera de las patologías oncológicas diagnosticadas y confirmadas a diciembre del 2024, que eran 4.580, fundamentalmente los cánceres de mama, de cervicuterino, pulmón y próstata, y diseñamos la estrategia de que el presidente el día 12 declare un estado de excepción constitucional con emergencia sanitaria. Bueno, ahora casi todos los comandos tienen la misma estrategia que nosotros propusimos hace 9 meses, pero que bueno, porque eso le hace bien al país. Esta forma me tocó aprenderla porque estuve a cargo de la respuesta del terremoto del 27F. Y aquí había un médico hace poco del Hospital Higueras que estuvo, y en el 27F yo desconocía esta modalidad. Y cuando me toca asumir esto, porque en ese minuto tenía un cargo de oficial superior como oficial de sanidad, y había ocurrido un terremoto en Haití, y me ordenan presentarme en Concepción, se me impone qué es lo que significa un Estado de Constitución que efectivamente restringe libertades, es distinto a un Estado
es un Estado que está en la Constitución, mencionado en 2 artículos, es distinto a un estado de emergencia sanitaria que impone el Código Sanitario, que no restringe libertades. Desde ese punto de vista pueden verse inmediatamente las diferencias. Un estado de excepción constitucional con emergencia sanitaria o catástrofe hace que el aparato público, y en este caso a nosotros nos ha señalado todo el aparato privado, se ponga a disposición del país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a ocupar de los 199 o 200 hospitales que acaban de mencionar, 25 hospitales seleccionados con los equipos quirúrgicos respectivos que van a resolver estas patologías en 70 días. Nos pasamos a 4.600 o 4.700. Todo esto estudiado, todo esto financiado, porque además con este gran congreso hoy día, toda esta burocracia asfixiante, los 330.000 millones de dólares que tiene el sistema nuestro programado, nosotros vamos a poder estructurarlo para poder ir en orden y que estos hospitales puedan resolver esta urgencia que está matando a los chilenos. Y no solo eso, en 6 meses vamos a reducir un 60% de la lista oncológica general, que alcanza cerca de 16.000 pacientes, y en 5 meses la lista de consultas de especialistas. Ahora, lo bonito de esto es que en la propuesta siempre consideramos el aparato público, porque nuestro plan y programa de gobierno es austero. Sabemos que vamos a recibir un país desfalcado económicamente. Yo vi la cadena nacional anoche y la verdad que no entendí nada, porque todo lo que vemos en los datos duros no es nada de lo que dijo el presidente. Con ese país desfalcado, nosotros vamos a tener además el apoyo del sector privado. El apoyo del sector privado ya se nos ha puesto a disposición y las 88 clínicas que existen de Arica a Punta Arenas van a estar dispuestas para resolver esta lista de espera que usted me ha preguntado. Gracias, doctor Galleguillo. Doctor García, también tomando un poco lo que me comentaba el doctor Galleguillo, el cáncer, ¿no? La cruzada contra el cáncer está mencionada en el programa e incluye mamógrafos móviles y también extender los horarios oncológicos hasta las 22 horas. ¿Cómo va a equilibrar la innovación también en acceso con la sustentabilidad del recurso humano, pero también evitando la sobrecarga de los equipos? ¿En qué consiste también esta propuesta? A ver, ¿aló? Sí. Primero, decir de que existe una ley de cáncer, tal como dijo Janet, aprobada ya hace varios años. En la ley de cáncer existe un registro obligado de los cánceres. Y eso nadie lo está registrando. No existe eso. Estuvo licitado y se cayó y nadie se hizo cargo de hacer la continuidad. Entonces, en un país donde tenemos muchos de los cánceres están en GES, tanto infantiles como de adultos, no sabemos los resultados de cáncer producto de que nadie se está registrando y no sabemos qué equipos están usando bien las cosas y cuáles mal. Efectivamente, hay un interés de resolver muy rápido las listas de GES en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino y agregaríamos también cáncer de próstata al menos. Y esas cosas se pueden hacer y existen recursos humanos. Si lo que ocurre es que hoy día el ausentismo laboral en los hospitales bordea o supera los 35 días, a los cuales hay que sumar 15 días de vacaciones y al menos 6 días de permiso administrativo, es decir, los 300.000 funcionarios que hablaba el subsecretario desaparecen del planeta Tierra por razones legales y por razones no demostrables cerca de 3 meses del año. Si tú traes a esa gente a trabajar y disminuye en 10 días, no solamente recuperas una cantidad de plata gigantesca, solo decir de que por las acciones de la Contralora, que era algo que era cosa de poner una tecla de inteligencia artificial, cuando se puso a funcionar la licencia médica electrónica, se podría haber descrito inmediatamente quiénes eran los que estaban dando más. Bueno, con eso, el hecho de la disminución de las solicitudes de licencia bajó en 20%. 20% de disminución en licencias son 400 millones de dólares por año, como mínimo, en daño directo de la licencia. Agrégale todo lo que son los reemplazos de gente que tiene que cubrir a esa gente, los pagos extras a las sociedades médicas, o sea, la cantidad de plata que existe para poder incentivar de que las cosas se hagan de buena forma
Y si no lo quiere hacer el sector público, lo tendrá que hacer el sector privado, aun cuando yo tengo la firme convicción de que en el sector público están todas las condiciones y el que quiere trabajar va a trabajar. Y el que no quiere trabajar, bueno, tendrá que dar muchas más explicaciones de las que están dando hoy día, porque hay mucha gente que la verdad es que no está haciendo su trabajo como corresponde y eso se puede auditar y ahí poner nuevamente al paciente en el centro. Explique, doctor, explique, enfermera, explique, TENSE, explique, nutricionista, explique el que sea, explique, señor director del hospital, por qué en su hospital se opera la mitad con los mismos recursos que en el hospital de al lado. Yo te puedo asegurar de que la gente hay que empezar a chicotear un poquito porque la verdad es que es imposible entender de que haya gente que se esté muriendo cuando no debiera morirse. Eso Gracias. es inaceptable, intolerable y está en el espíritu de algo que hoy día en Chile es ley, que es el GES y que son todos estos manejos de cáncer y otras patologías acreditadas. Oye, ahora que veo la Mecho, Marí, esa inteligencia, esa oficina de inteligencia sanitaria resuelve ese anhelo de la MEI, porque efectivamente uno podría tener todo en línea. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que...? Con el RUT se sabe todo. Incluso los censos podrían estar en línea. ¿Por qué tenemos que hacer censos si eso es del año del rey faraón Salomón? Pues, ¿me entiendes o no? Si hoy día con los sistemas electrónicos tú puedes saber dónde vive, qué es lo que tiene, cuánto compró, todo se sabe. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Bueno, eso es uno de los tremendos desafíos que hay que lograr ya, materializar todo esto que nos hace falta para ir avanzando. Doctor Fábrega, usted plantea en el programa de Harold May Nichols, plantean un pacto nacional por el bienestar, también lo mencionaba en la propuesta. ¿Cómo se va a materializar este pacto con el financiamiento de la salud? O sea, a lo mejor incluyendo nuevas fuentes tributarias, reasignaciones presupuestarias, alianzas público-privadas. ¿Cómo planean concretarlo? Financiar. Bueno, primero hay que llegar al acuerdo. Un pacto nacional es un acuerdo nacional. Antes de financiarlo tenemos que saber en qué estamos de acuerdo. Porque en Chile no estamos de acuerdo. ¿Ya? Por mucho que nosotros aquí digamos que sí, en Chile no hay acuerdo. Tanto no hay acuerdo que la mayoría votamos que la Constitución actual no nos gusta. Después nos pusieron una propuesta, la mayoría votó que no le gustaba, y nos pusieron otra propuesta y le dijimos que no le gustaba. ¿Ya? O sea, ya le dijimos que no a todos. ¿Ya? Esa es la realidad. Y los chilenos seguimos esperando acuerdos, porque los chilenos, la mayoría se declaran de centro, moderados, que quieren que haya acuerdo, pero no hay acuerdo en lo más básico que es la Constitución. Entonces nosotros dijimos con Harold, bueno, no tendremos acuerdo en la Constitución, pero pongámonos de acuerdo en alguna cosa, digamos. Y lo que queremos es un pacto por el bienestar de los chilenos, para que definamos en distintas líneas qué cosas vamos a hacer durante los próximos, al año 2050, ¿ya? Y cómo vamos a avanzar para que los chilenos vivamos mejor, volvamos a construir y en una de esas, a los años 2050 hacemos la constitución de los chilenos todos de acuerdo, pero vamos por partes, porque por lo visto así de una no estamos llegando. Entonces, esa es la idea del acuerdo. Necesitamos un acuerdo en cosas básicas, en salud necesitamos un acuerdo, en educación necesitamos un acuerdo, en seguridad necesitamos un acuerdo. Podemos hacer cosas empezando, que las leyes se cumplan, digamos que la ley del cáncer se cumpla, que el auge se cumpla, ¿ya? Eso es de gestión, no hay que pasar por ningún parlamento para eso, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con Pedro, digamos, hay mucho que gestionar. Pero igual necesitamos algunos acuerdos y esos pactos los vamos a construir. Queremos usar como base lo que nos propongan la gente de Proyecta Chile. Nos van a entregar a todos los candidatos una propuesta de acuerdo al año 2050. Llegaron 2.000 expertos a decirnos qué podemos ponernos de acuerdo, dónde queremos estar en Chile al año 2050, en todos los temas. Van a hacer una entrega formal. Bueno, nosotros queremos tomar eso y convertirlo en pactos por Chile, con acuerdo parlamentario, donde todas las personas de buena voluntad nos congreguemos en esa línea. Y sin duda alguna, si estamos de acuerdo, no se olvide, acuérdense de mí, plata va a haber. ¿Ok? Para hacer las cosas bien, siempre hay plata. Gracias, doctor Fábrega. Por último, doctor Valenzuela, el programa de José Antonio Kast propone declarar una emergencia sanitaria para atacar las listas de espera. ¿Cómo se va a implementar de manera práctica esta medida? ¿Qué innovación van a proponer en gestión que van a permitir sostener sin esta burocracia excesiva? Bueno, ¿se escucha bien?
Las listas de espera son un drama humano. Representan a una persona y un drama. Como muy bien decía Janet, nuestro sistema se estructuró para erradicar la desnutrición infantil, disminuir la mortalidad infantil, vivir más años. Pero hoy día enfrentamos enfermedades muy complejas, cada día más complejas, en un contexto epidemiológico muy adverso. Chile literalmente se ha transformado en una fábrica de enfermos. Celebramos el Día del Completo, el Día del Terremoto, el Día de la Piscola. Hace poco pasó el Día del Jurel, nadie lo celebró. Eso es Chile, no celebramos el Día de los Porotos, ni el Día de la ensalada de lechuga, nada. Y por eso es que nuestra población se está enfermando. Y eso debemos discutirlo de manera seria, ¿o no? Lo que nosotros planteamos en lista de espera es lo siguiente. Es una emergencia sanitaria en que buscamos una unidad de gestión de emergencia. Aquí hemos hablado reiteradamente que los datos no se están registrando y que se deben registrar, que debemos tener una plataforma que permita integrar los datos que tenemos de cada paciente. No es posible que un paciente en el Hospital San Juan de Dios, donde hay un equipo humano impresionante, cuando logran atenderlo, ya el cáncer colorectal no hay nada que hacer. Eso no puede ser. No puede ocurrir eso en un país, insisto, como Chile, que tiene los recursos humanos y los recursos económicos para abordar este problema. Telemedicina. La atención primaria de salud tiene una labor fundamental en reducir la lista de espera, pero para esto es clave implementar la telemedicina en todos los centros de salud municipal de nuestro país. A propósito, no podemos seguir desmunicipalizando la salud por decreto, como se ha estado haciendo en algunos temas que yo creo que hay que revertir. Integración público-privada. El sector público no tiene la capacidad, requiere reformas administrativas importantes, pero el sector privado tiene mucho que aportar, especialmente en patologías complejas. Y replicar las buenas prácticas de hospitales y de centros de salud familiar. Si este hospital, como decía Pedro, está operando tantos pacientes al año con tantos recursos, ¿por qué este otro hospital, que tiene incluso más recursos, está operando menos? ¿Qué pasa con la experiencia en la salud municipal de Ñuñoa comparado con Maipú? Ver qué está pasando en todas las comunas de nuestro país para replicar las buenas prácticas, y el uso hoy día de tecnologías de la información va a ser clave para resolver estos temas. Estos son temas técnicos, son temas administrativos, que en general tenemos bastante coincidencia. El tema es la voluntad política de hacer esos cambios, porque sabemos que, sobre todo en el sector público, hacer cambios es un poco más difícil. Gracias, doctor Valenzuela. Le quiero dar las gracias a cada uno de los representantes, líderes, ¿no?, de los comandos de salud de los candidatos y candidatas presidenciales, a la doctora Janet Vega del comando de Janet Jara, al doctor Aliro Galleguillos del comando de Johannes Kaiser, al doctor Pedro García del comando de Evelyn Matei, al doctor Ricardo Fábrega del comando de Harold May Nichols y al doctor Rodrigo Valenzuela del comando de José Antonio Cas. Le damos un aplauso enorme a los cinco. Y yo me quedo con algo que es súper claro. Yo creo que acá, independiente de la visión política que tengan cada uno, todos coinciden en que los problemas en la salud de Chile hay que resolverlos y son las mismas miradas, quizás con soluciones distintas o financiamientos distintos o en tiempos distintos, pero yo creo que eso es lo importante, que a nosotros nos pongan en el centro como seres humanos, de que necesitamos mejorar en la interoperabilidad, en fiscalización de las licencias médicas, en una salud mucho más humana, en mejorar también el sistema de salud público-privado, fortalecer FONASA, la atención primaria, reducir, por supuesto, los casos de cáncer con mayor diagnóstico y prevención usando la inteligencia artificial, la brecha digital, las zonas rurales, la alfabetización digital, tantas cosas que hay que mejorar. Así que les deseamos lo mejor a todos ustedes, ¿no? Acá, bueno, también a toda la gente que ha estado presente. Así que nuevamente un aplauso para ustedes, también para quienes hoy nos acompañan. Vamos a sacar la foto oficial, por favor, para ya ir cerrando este panel y despedir el summit.